¿Qué tal mis amigos de Quantum Profe? El tema que veremos hoy se llama geometría molecular. Para iniciar el tema, imaginemos un vaso con agua. Macroscópicamente nosotros podemos observar cómo es el agua, pero submicroscópicamente, ¿cómo está conformada esa agua? Bueno, la teoría atómica y molecular dice que el agua está conformada por millones y millones y millones de partículas muy pequeñas, la que se le conoce como moléculas de agua. Cada molécula de agua está conformada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Pero esos hidrógenos no están distribuidos de cualquier manera en la molécula de agua, sino que forman una especie de ángulo que se ha determinado que es de 104,5 grados. Es decir, que las moléculas adquieren cierta geometría que influyen en las propiedades físicas y las propiedades químicas de las sustancias que conocemos. O sea, explican las diferencias en los puntos de ebullición, en los puntos de fusión, en la densidad y el tipo de reacción que puede ocurrir en cada sustancia. Esa es la importancia de conocer sobre la geometría molecular. El ángulo que observamos aquí se determina experimentalmente. Sin embargo, hay una forma de predecir la geometría de cada sustancia siguiendo ciertos parámetros. ¿Quieren saber cómo hacerlo? Acompáñame entonces. Como les decía, es posible predecir la distribución de los átomos alrededor de un átomo central en una molécula, es decir, se puede predecir su geometría. Para ello se utiliza un modelo que explica cómo se arreglan estos átomos alrededor de un átomo central. Se le conoce como el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Ese nombre tan largo, algunos lo conocen como teoría, sin embargo, es más un modelo que una teoría. En este modelo se toma en cuenta que una molécula, al tener un átomo central, tiene pares de electrones que están enlazados y pares de electrones libres. Estos electrones se ubican de tal manera que se alejan lo más posibles unos de otros, debido a que al tener los electrones cargas negativas y al ser cargas iguales, las cargas iguales, como sabemos, se repelan. Por eso ellos se alejan lo más posible. Estos electrones, en el caso del agua, permiten que este enlace se aleje, y estos electrones, aparte que se alejan de este par libre, también aleja al enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, haciendo que el agua tenga una geometría angular. Vamos a ver entonces cómo o de qué manera se puede usar el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia para predecir cada una de las moléculas, que vamos a ver a continuación. Como les decía, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede predecir la geometría de una molécula utilizando el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Los primeros que vamos a ver son moléculas sin pares de electrones en el átomo central. Quiere decir que el predecir la geometría depende mucho de la estructura de Lewis. La estructura de Lewis me va a indicar a mí si hay electrones o no en el átomo central. Si vemos moléculas que tienen fórmula AB2, como donde está BeCl2, si nosotros hacemos la estructura de Lewis para ese compuesto, tenemos que el berilio va aquí. ¿Cómo podemos ubicar los átomos de cloro? ¿Cómo se ubican? ¿Formarán ángulo o no? Si hacemos la estructura de Lewis, podremos determinar de que esa molécula tiene esta estructura. Sin embargo, recordamos que el berilio no es necesario que cumpla el octeto porque es una de las excepciones. ¿Por qué ubiqué de esta manera los átomos de cloro alrededor del berilio? Observamos que el berilio no tiene ningún par de electrones libres. Así que aquí tiene que ser libres, no tiene pares de electrones libres. ¿Cómo se ubican esos cloros? Bueno, siguiendo la teoría de la repulsión, estos enlaces tratan de alejarse lo más posible. ¿Cuál es la distancia en grados que ellos pueden alejarse lo más posible? Exactamente, son 180 grados.
A esa molécula en donde sus átomos se alejan 180 grados se le conoce como lineal. Si amarramos dos globos nos pueden ayudar para poder determinar cómo es la forma de esa molécula. Si vemos aquí tenemos dos globos, los globos asemejan a los electrones de enlace. Realmente los electrones de enlace no son una línea aquí, sino que Lewis la representa como una línea. Más se asemejan a una nube electrónica de enlace. Esa nube trata de alejarse lo más posible. La forma que adquiere entonces sería lineal, con un grado máximo de 180. Vamos a ver qué sucede cuando la molécula tiene fórmula AB3. Hacemos la estructura de Lewis, colocamos el flúor, ¿verdad? De esta manera. ¿Por qué lo he colocado de esta manera? Recordamos que el boro también es una excepción que no tiene que tener necesariamente 8 electrones en su última capa. En este caso son 3 enlaces alrededor del átomo central. No tiene pares de electrones libres el átomo central, no tiene. Así que vamos a ver cómo se alejan o cuál es la distancia en grados máximas que se pueden alejar esos 3 enlaces. Exactamente, son 120 grados, porque los 3 ángulos de 120 grados me hacen lo que es el círculo, que tiene 360 grados. ¿Cómo podríamos colocar los globos? Si yo coloco 3 globos, los amarro. No voy a amarrar este, pero ellos van a intentar alejarse lo más posible. Ahí podemos ver más o menos la forma de esa molécula. La forma geométrica son 120 grados por todos lados. A ello se le llama trigonal plana. Trigonal plana. Vamos a colocar aquí trigonal plana. Se le llama plana debido a que nosotros podemos colocar aquí simplemente en el plano del tablero se puede colocar y se puede dibujar perfectamente, porque no hay un enlace que salga del tablero ni ningún enlace que vaya hacia atrás del tablero. Ahora tenemos un ejemplo en donde una molécula tiene la fórmula AB4. Recuerden que estamos explicando cuando el átomo central no tiene pares de electrones libres. Si dibujamos la estructura de Lewis del CH4, vemos que nos quedaría algo como esto. Sin pares de electrones en el carbono, libres en el carbono. Ahora, ¿cuánto es la mayor distancia en grados que se pueden ubicar 4 enlaces? Algunos dirán 90 grados. Vamos a ver si es verdad. Si colocamos entonces 90 grados como si fuera una cruz, observamos que es cierto, aquí hay 90, 90, 90 y 90. Pero de aquí a aquí ya no habría 90, sino 180. Igual que de aquí a aquí. Por lo tanto, esta no es la distribución geométrica más adecuada para el ejemplo del CH4. Se ha demostrado que el CH4 tiene una geometría en donde sus ángulos son por todos lados 109,5 grados. Por todos lados. Igual de aquí a aquí, igual de aquí a aquí. Esta molécula es un poco difícil imaginársela en el plano del tablero, ya que tiene enlaces que sí sobresalen del tablero. Por ejemplo, si este enlace está en el tablero, este enlace de aquí saldría hacia adelante del tablero y estos dos enlaces serían hacia atrás del tablero. Para ello voy a utilizar entonces los globos para ayudarme un poco y ver entonces cómo, de qué manera o más o menos tiene esa molécula. Es algo más o menos así. Se llama tetraedro. 109,5 grados por todos lados. Es la mayor distancia que se pueden alejar esas moléculas. La pueden observar. 109,5 tetraedro. Es una molécula bastante simétrica. Tetraédrica.
La siguiente molécula ya cuenta con 5 enlaces. Voy a borrar aquí para poder dibujar el PCl5. Si colocamos el PCl aquí, Cl aquí, Cl aquí, Cl aquí, Cl aquí. Observamos entonces cuál es la mayor distancia o qué geometrías tiene más o menos esa molécula. Bueno, esta sí es un poco difícil de imaginar, por lo tanto esa molécula se las voy a dejar por aquí, en algún lado, para que la observen cómo es. Ya no tengo suficientes globos, pero más que todo hay 3 átomos de cloro en el centro, en donde es como si fuera una trigonal plana, 120 grados por todos lados. Pero cada uno de estos enlaces con los átomos de arriba y de abajo forman ángulos rectos, ángulos de 90 grados. A esta estructura se le llama bipiramidal trigonal, porque es como que esta fuera la base de una pirámide y hacia arriba estaría la punta hacia arriba y la otra la punta hacia abajo. Bipirámide trigonal se llama. Por último, veamos la molécula cuya fórmula tiene AB6. Tenemos aquí como ejemplo el hexafluoruro de azufre. ¿Cómo se ubican esos 6 flúor alrededor del azufre? Bueno, esta molécula tiene por todos lados 90 grados. Es como aquí en el centro tendría una base, ¿verdad? Donde tendría 90 grados por todos lados. Es como una especie de cruz acostada aquí. 90 grados. Pero también tienen 90 grados con los de arriba. Con 90 grados por todos lados. También es un poco difícil de imaginarse en el tablero, pero por aquí les voy a dejar la imagen en donde se puede observar más o menos la forma octaédrica, se llama la molécula, octaédrica. Ahora vamos a ver otro tipo de moléculas en donde el átomo central sí tiene pares de electrones libres. Por ejemplo, en el caso del amoníaco, si hacemos la estructura de Lewis del amoníaco, tenemos algo como esto. En el centro del nitrógeno hay un par de electrones libres. Si este par no existiera, entonces la molécula sería trigonal plana, ¿se acuerdan? Fórmula AB3. Sin embargo, como aquí el nitrógeno tiene un par de electrones libres, hace que estos ángulos se inclinen formando una especie de, semejante a qué les parece? Una especie de pirámide con base 3. Por lo tanto, a esta molécula se le llama pirámide trigonal. Pirámide trigonal. Piramidal trigonal. Vamos a ver en el caso del agua por qué es angular. Si recordamos, el agua tiene el oxígeno, los 2 hidrógenos, y aquí hay un par o 2 pares de electrones libres. Por lo tanto, si esta molécula no tuviera estos 2 pares, su fórmula sería AB2. ¿Recuerdan AB2 cuál es la forma? Lineal. Sin embargo, al tener 2 pares de electrones libres, hace que estos enlaces se cierren formando una especie de ángulo. Por eso el agua es una molécula angular. Más adelante en otros temas veremos por qué es tan importante la geometría angular del agua. Para adelantarles un poco, si el agua no tuviera naturaleza angular, fuera muy difícil, o mejor dicho, imposible, que se conociera como el solvente universal. No podría disolver muchas sustancias. Ahora, ¿qué fórmula tiene entonces aquellas moléculas en donde sí hay pares de electrones en el átomo central? Para poder ayudarnos, entonces le vamos a colocar una E a cada par electrónico. Aquí hay una sola E. Sin embargo, aquí el agua, como tiene 2 pares, tiene 2 E. ¿Verdad? Entonces la fórmula que tienen las moléculas pirámide trigonal son AB3 y ¿cuántas E? Una. Toda molécula que tenga esta fórmula AB3E es piramidal trigonal.
En el caso del agua, su fórmula es A, que es el oxígeno, B2, pero ¿cuántas E tiene? ¿Cuántos pares tiene? 2 pares. AB2E2. Todas las moléculas que tienen esta fórmula AB2E2 son angulares. Y así existe una lista más grande de moléculas con pares de electrones libres y sus distintas geometrías. Si podemos determinar su fórmula, entonces podemos saber qué geometría tienen. Aquí les voy a mostrar en una foto una lista, o la lista a la que me refiero. Esa lista nos puede servir de guía para predecir la geometría de cada molécula. Vamos a utilizar otro ejemplo, a ver entonces cómo predecimos esa geometría de las moléculas que sí tienen pares de electrones libres en el átomo central. Vamos a hacer la siguiente molécula. Bien, vamos a ver y vamos a tratar de predecir qué geometría tienen cada uno de esos ejemplos. Si hago la estructura de Lewis del SO2, como ya hemos aprendido anteriormente y todo lo que quiera repasar puede darle clic al enlace que se encuentra aquí en la parte superior. Entonces, si hacemos la estructura de Lewis, observamos que hay un doble enlace y un oxígeno del otro lado con un solo enlace y un solo par de electrones libres. Vamos a determinar la fórmula de esta molécula. Sería A por el azufre, B, ¿cuántas B hay? Por el oxígeno hay 2B, y como aquí hay un solo par de electrones en el átomo central, ahí va una sola E. Buscamos en nuestra tabla de moléculas con pares de electrones libres en el átomo central y vemos que la que tiene fórmula AB2E, todas las que tienen esa fórmula, entonces son angulares. Lo mismo hacemos entonces con el XeF4. Hacemos la estructura de Lewis, Xe, colocamos el flúor, los 4 flúos alrededor del azufre. Vemos que esta molécula tiene 2 pares de electrones libres. Así que podemos determinar su fórmula. La fórmula sería, a ver si me ayudan, ¿cuántas A? Una sola, ¿verdad? ¿Cuántas B? 1, 2, 3, 4. AB4, ¿y cuántas E tiene? Aquí hay un par y aquí otro par. Hay 2 E. Buscamos en nuestra tabla y la fórmula, o la que tiene la fórmula AB4E2, se le llama cuadrada plana. Esta forma es más o menos así. Esta sí es una cruz. En este caso se forma la cruz debido a que aquí hay un par libre y aquí hay un par libre que no permite que el ángulo se incline ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, es como una especie de cruz cuadrada plana. Eso es todo, queridos estudiantes, y si desean practicar un poco más, les voy a dejar en la descripción del video algunas prácticas para que puedan entonces desarrollar y corroborarlo con sus respectivas soluciones. Así que nos vemos en un video más, y si te gustó y te fue de utilidad, suscríbete al botón que se encuentra aquí en la parte inferior. Nos vemos.